Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 61. Esta semana acompañándome pues el equipo completo. Empezamos por Víctor de León, biólogo, capitán Vejeque. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. La verdad es que muy contento de estar aquí una semana más. Hoy un día un poquito adelantado. Me has pillado echándome las palomitas, pero te lo voy a perdonar porque tenemos hoy un invitado muy especial con el que tenemos muchísimas ganas de hablar y así vamos un poquito aligerando y no nos entretenimos con trivialidades. Luego tenemos a nuestro otro biólogo, vaso de decir primero o segundo, ya se acabó eso. Los que hayan escuchado los capítulos anteriores sabrán toda esta historia, pero ya lo damos por finalizado. Biólogo y profesor Rafael Suárez, ¿cómo va todo, Rafa? Bueno, eso de primero y segundo ya es lore de Palique, pero sí, todos somos los mejores aquí en todo, así que nada, la verdad que con muchas ganas de Palique de hoy, que va a estar cargadito de cosas, va a estar súper guapo, o sea que quédense a escucharlo y nada. Y bueno, y al ambientólogo de referencia, a nuestro follonero particular un poco, porque lo único que hace es meterte en follones. Adrián Flores, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Me están encantando las presentaciones de hoy porque van a ir un poco el tono con el programa, ¿no? Así súper cañera, súper potente. Parece, o sea, la primera de Víctor me pareció como que se iba a liar a piñas con alguien, pero guay. Y vamos que se van a ir con el tono del programa porque hoy, bueno, lo primero, joder, siempre se me olvida presentarme a mí. Lo primero, aquí al micrófono, Daniel Prieto, físico y ravis de este podcast, y lo que decía, que precisamente van acorde con el tono del programa porque hoy tenemos a un invitado que repite, que está aquí con nosotros, que nos ha hecho el favor de estar aquí un día antes, porque estamos grabando esto un miércoles, cosa que es bastante rara en este podcast. Aitami Soto, ¿qué tal, Aitami? ¿Cómo va Hola, todo? hola, hola. Bien, eso, menos mal que reconocen que ha sido esto un día antes. Nada, que estamos. ¿Cómo va el día? ¿Cómo estamos todo el mundo? Es verdad lo que dicen de Adri. Adri es muy follonero últimamente, por lo que he estado viendo. Hasta me está despertando ahí el espíritu de defender Canarias a tope. Así que yo estoy contento con ello. Bueno, a ver, venimos a hablar hoy de qué, de qué querés hablar hoy, de qué cosa de química o de ciencia querés hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de cositas, vamos a hablar de movidas. En primer lugar, bueno, para quien la presentación completa, mira, para quien no se haya escuchado el episodio 40, que es el episodio de primer aniversario, o sea, que animamos a escucharlo, y es nuestro primer palique con Aitami. Pues así que si no han hecho los deberes, se van a ese episodio y luego vuelven a este, ¿vale? Las cosas en orden. Bueno, Aitami es químico por la Universidad de Girona, tiene un máster en comunicación científica por la Universidad Internacional de Valencia y está haciendo doctorado en comunicación científica. A través de este doctorado, pues bueno, tiene dos canales de YouTube de divulgación. Uno de ellos es Reacción a Explota, que es el canal principal, y un canal secundario llamado Ponte Bata. Es el canal líder de química de habla hispana. Eso no ha cambiado desde octubre, que es cuando hablamos con él. Bueno, Y, líder, no lo sé, yo creo que hay otro. Está Breaking Bad también ahí, hay que reconocerlo también, pero vamos a decir líder de Canarias, sí, de Canarias sí, de Canarias sí. Ya, pero, o obviamente, sea, pero a vamos, ver, esta persona ha participado también con Aldo, el robot de Platón, en algún vídeo. Sí, Yo ya, sí, con sí, eso. sí, sí. Lo típico, ¿no? Que necesitan un químico ahí para explicar movidas locas. Pues cuando pasa un derrame, cuando hay un accidente es cuando nos contactan, cuando se descubren cosas guays, ¿no? Para eso somos los químicos, lo Solo, tenemos solo pillado. cuando hay explosiones y cosas en La plan de ¡buah, qué movida! contaminación y cosas así, sí. Ahora las cosas hacen boom. O cuando piensan que nos contaminan, cosas así, sí. yo, Dejándola caer Pullita, sutilmente. esperen un momento, vamos a ir estructura del programa porque se me van. A ver, ¿qué iba a decir? Ah, una cosita antes de empezar ya con la tertulia. Este episodio se publica el lunes 15, el miércoles 17, a las 6:30 tenemos Palique en directo con público en el Museo de la Naturaleza y Antropología en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. O sea, que si están por Santa Cruz, si están por Tenerife y se quieren pasar una tarde chachi, vamos a entrevistar a los conservadores del museo, vamos a hablar con la gente, a que nos haga la pregunta al público. Eso no se va a grabar, solo va a ser en directo, entonces les invitamos mucho a pasar, daremos las tours en redes, es gratuito, hasta llenar aforo, o sea, no sé qué más quieren, ya tienen plan para el miércoles. Oye, de verdad, yo tengo que decir, Dani, ¿cuántos cafés llevas hoy, tío? Mucho, estoy muy motivado porque el evento este me ha dado mucha energía y tengo unas ganas de terminar ya con las prácticas del instituto, que me lo estoy pasando genial, pero estoy muy cansado, entonces ya estoy con el subidón. Pequeño inciso, perdón, de subidones y folloneros. Hoy literalmente tuve una reunión con uno de los conservadores del museo para comentar un poco cómo iba a ser la movida.
Y claro, él es consciente de que nosotros somos un poquito graciosos, simpáticos, a toda la familia y demás. Y le dije, a ver, igualmente tampoco nos tenemos que poner o meter en ninguna movida, en ninguna polémica. Además, somos gente súper tranquila, tal, no sé qué. se le escapa la sonrisita al conservador. Dice, a ver. El conservador, en plan, a ver. En plan, hay una persona que ha salido como no sé cuántos carteles y vídeos y rollos cada vez que hay polémicas en Canarias, que ha salido en la tele y demás, que va a estar en el escenario preguntando cosas a gente que tiene cosas muy peligrosas no, pero cosas un poquito delicadas, escondidas. Mira que me había extrañado que no nos dieran nada de todo ese tema, ¿eh? Claro, pero bueno, en fin, vamos a hablar de cosas más interesantes ahora mismo y cosas que mucho más divertidas. Pues va, dejamos ese aviso. La gente, recuerden que ya tienen plan para el miércoles. De todos modos. Vayan a verlo. Publicidad subliminal, vayan a verlo. Exacto. Pero vamos a meter ese fragmento durante todo el programa ahí de fondo. Lo modificáis. Y nada, bueno, pues presentado el invitado, presentado los colaboradores, presentado el presentador, presentado el evento, vamos a empezar ya, vamos a arrancar y empezamos con la tertulia. Vale, Itami, la primera pregunta que solemos hacer a los invitados es ¿por qué decidiste estudiar química? Bla, 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 bla. ¿Qué ocurre? Ya lo hablamos, ¿no? Claro. Claro, exacto, Venga, ¿qué ocurre? A la salsita, venga. Esto ya lo hemos hecho en el episodio número 40, que invitamos que se lo escuche. O sea, si quieren averiguar los motivos, a ese episodio. Aquí vamos a ir directamente a la movida. Y vamos a empezar fuerte, porque últimamente se ha visto mucho en redes, hay mucho movimiento, se ha llegado a preguntar en el Congreso de los Diputados. El monotema, sí. El tema de la sequía, los chemtrails y toda la parafernaria asociada. Y te queríamos preguntar, en primer lugar, para la gente que no lo sepa, bueno, ¿qué es la movida de los chemtrails? ¿Qué defiende esa teoría? Y luego un poco tu opinión. Y ya a partir de ahí vamos a divagar. A ver, los chemtrails es una teoría de la conspiración de gente que ha descubierto que existe el tráfico aéreo en el siglo XXI y que el tráfico aéreo en el siglo XXI es abundante. Hay gente que se sorprende de esto, parece ser, o sea, y que sacan su móvil y apuntan al cielo y dicen, nos están robando la lluvia con yoduro de plata, o cosas así. O con aluminio, porque ya aquí ya dentro de poco es toda la tabla periódica, o sea, y cada uno tiene su propia teoría. Hay gente que dice que es porque genera sequía, otros porque manipulan el clima porque Agenda 2030 hay que cumplir. Vete tú a saber por qué. Ayer o antes de ayer leí que una teoría era que quieren provocar sequía para derretir los polos, para poder extraer de los polos oro, platino y paladio, o sea, metales raros que pueden estar allí. O sea, cada uno aquí ya se inventa su motivo. Esto es como el COVID, como el 5G, como las vacunas. Es otra teoría de la conspiración que se añade ese potaje de teoría de la conspiración que hay ahí continuamente y esta vez nos ha tocado un poco aquí a los químicos, aunque yo creo que en ese sentido, como químico, no está tan afectado. Yo creo que aquí los que sufren de verdad son los pobres meteorólogos, porque la verdad es que el otro día la EMET, sí, le cayó una en Twitter de conspiracionistas que le estaban acusando de blanquear el genocidio climático, ¿no? Que están diciendo ahora. Pues no sé, ¿qué quieres decirte? ¿Que manipulamos el clima? Pues sí, manipulamos el clima, señores, pero esto no es ninguna novedad, manipulamos el clima desde que el ser humano es ser humano, joder, que tú vas ahora mismo al puto Polo Norte, haces un agujero de 100 metros subterráneo en el hielo, saca el hielo ahí, y hay mercurio de la época romana, que llevamos contaminando la atmósfera desde que el hombre es hombre, por Dios, ya está, claro que manipulamos el clima, con el dióxido de carbono que emite la industria y el transporte, claro que
que se manipula el clima, se llama cambio climático, lo llevamos diciendo ya los últimos 60 años de nuestra historia de los científicos, que viene el cambio climático, viene el cambio climático. Yo estos pringados, ¿por qué no tiene otro nombre? Porque son gente que se aburría seguramente en sus clases de la ESO y se la saltaron y dijeron, y ahora de repente quieren explicarnos el ciclo del agua. El otro día se sorprendía uno, y esto me parece alucinante, un señor decía, ¿cómo es posible que se genere agua en una combustión? Y yo, pero pibe, que eso se explica en primero de la ESO, bueno, cuando se da química, combustible más oxígeno, CO2 y agua de toda la vida, ¿vale? Y de repente aquí ahora la gente está descubriendo cómo funciona la combustión. Pero igualmente, aunque me he puesto con este tono, vamos a decir suavemente, asertivo, cierto es que yo no comparto la idea de ir ridiculizando. Yo creo que en ese sentido lo que va a hacer es que la gente se sepa más sobre sus propias teorías. Yo creo que hay que combatir un poco con la pseudociencia ahí, la verdad. Pero bueno, que nos fumigan, señores, es lo que ellos dicen. Ya, perdón, Adri, que un inciso rápido, es que me encanta el rollo de, oye, hay que ser asertivo con el mensaje, llegar a la gente, hablar su idioma para que nos comprendan. Pero el puto subnormal que no digo fue a primero de la ESO. Yo no he dicho esas palabras, no añado palabras así. No, eso sí, después hacemos el pitido, porfa, ¿vale? Cuando lo editemos. A ver, es que hay un tonto que me saque el móvil y me mira, me fumigan. Y yo, señor, parece a pensar. Es que no se veía esto antes en los años 60. Despierta, pues, siempre te dicen despierta, pues estás despierta. O sea, ves imágenes de la Segunda Guerra Mundial, que había aviones a tutiplén y hay estelas de condensación, o sea, que ahora hay más, pues evidentemente el tráfico aéreo ha aumentado, por desgracia, así que evidentemente van a haber más. No siempre se forman las estelas de condensación. Hay unas condiciones de presión y de temperatura que se tienen que cumplir para que se forme instantáneamente, pero es que esto es una tontería, mira. Si yo ahora mismo, para que os pongáis un ejemplo de lo absurdo que es pensar que nos están fumigando a esas altitudes, si ahora mismo yo me subo al Teide, por poner un ejemplo chicharrero, porque podría decir la montaña Aruca, pero como ninguno sabe probablemente lo de la montaña Aruca, vamos a hacer el Teide, vamos a quedar tinerfeños hoy. Oye, que si siempre llegan arriba en ellos, sí sé. Si yo cojo el Teide con una pistola de agua, pero la lleno de ácido sulfúrico, y me pongo así a rociar, ¿ustedes creen que alguna gota va a llegar a la gente que está en la laguna o en Santa Cruz de Tenerife? ¿Alguna cantidad de ese ácido sulfúrico que estoy rociando, pulverizando al aire va a llegar? No va a llegar nada. Un avión de fumigación real, de estos que fumigan las plantas, que fumigan campos, etcétera, tiene que pasar a ras del suelo. Tienen que estar a una altura de como mucho de 2 metros, 3 metros, una cosa que los pilotos lo tienen que hacer con mucha maña, tienen que pasar a ras del suelo para poder fumigar decentemente. Y ahora tú me estás diciendo que un avión que está depositando a 10.000 pies, que no sé cuánto ahora mismo son estos kilómetros, porque maldito sistema imperial, pero que a no sé cuántos kilómetros de altura están empezando a rociar sustancias a nivel de aerosol. ¿Qué quiere? ¿Qué están rociando? ¿Pasando por España para rociar Ucrania? ¿Para rociar Rusia? ¿Para rociar China? O sea, es que a esa altura, la atmósfera incluso hay vientos. No huracanados, pero hay vientos muy altos. Y me estás diciendo que realmente crees que es efectiva si el fin del gobierno fuera fumigar, que lo haría a una altura considerable, ¿no? Se haría a ras del suelo o a una altura de unos 100 metros como mucho para fumigar ciudades. O sea, que eso es una tontería, es no tener decencia ni respeto por el conocimiento científico en ese sentido. Yo creo que... bueno, te dejo. Lo irónico, porque seguro que os suena. ¿Cuál es el compuesto que están mencionando últimamente que es el que provoca la sequía? Pues la verdad que me pilla. A ver, hay varios, pero uno se menciona mucho, de plata, un compuesto de plata. El yoduro de plata. El yoduro de plata. Mira, yo me acuerdo cuando descubrí que el yoduro de plata se estaba usando para modificar el clima, que yo quería comprar yoduro de plata y quemarlo en una especie de chimenea en mi azotea para provocar lluvia en mi azotea. Y digo provocar lluvia porque es que eso es lo que hace el yoduro de plata. El cristal de yoduro de plata tiene un tamaño similar al cristal de hielo, por lo tanto permite que se acumule a su alrededor y provoque precipitaciones. Es decir, incluso es que los conspiracionistas van al revés. O sea, para ellos el yoduro de plata causa sequías. Para la ciencia de verdad, los pocos estudios en microclimas que se han hecho con el yoduro de plata es para causar lo contrario, es para causar lluvia. Así que no tiene sentido. Lo que se usaría, y técnicamente dicen que se ha usado para impedir lluvias o para reducir la cantidad de precipitación en un sitio, es la tierra de diatomeas. Es que ni siquiera es un metal. Es simplemente arena, prácticamente arena de sílice. Así que no tiene sentido alguno lo que están diciendo. El yoduro de plata, si sirve para el clima,
que lo poco que se ha usado es simplemente local, muy, muy local. Estamos hablando de a lo mejor varios cientos de metros, con mucho, 1 kilómetro. Habría que quemar muchísimo cloro de plata. Sirve para provocar lluvia, no para provocar sequía. Así que es que como toda teoría de conspiración está infundada, totalmente. Y es que creo además que se han juntado un montón de cosas, ¿no? Porque ahora además un sector político, ¿no? Un poco extremo, está dando bombo también a esta peña. El otro día un diputado que solo se dedica a presentar preguntas le dio bombo a esta gente presentando preguntas sobre por qué se está modificando el clima o no sé qué rollo. Y yo creo que en realidad lo que se ha hecho, o sea, en realidad esta gente es una minoría, pero una minoría grande además. Lo que pasa es que el bombo que se les está dando es una locura. De hecho, Claro. caminas por las calles de La Laguna, y no sé, bueno, Víctor vive en La Laguna y al final todos han pasado. Tío, está llena de pegatinas. Yo no sé si lo vieron de hace 2 semanas para aquí. Llena de pegatinas de alguna persona aburrida que llenó La Laguna de pegatinas de los Chemtrails y su puta madre. O sea, es una cosa que de verdad es lo que decía ahí también, ¿no? Mucho tiempo libre y dinero para pegatinas, loco, porque de verdad que el pibe se dejó de Ojalá tener pegatinas de palique y no de los chemtrails, ¿sabes? Pues eso es una estrategia de marketing. Pero mira, es que de verdad, si nos estuvieran fumigando con metales pesados, como están diciendo, ¿cuántos laboratorios públicos, privados, no saltarían a decir, hey, que de repente estamos haciendo un análisis del agua, estamos haciendo un análisis de las plantas, estamos haciendo un análisis del aire y estamos encontrando metales pesados? No puedes silenciar tantos laboratorios, no puedes silenciar a tanta gente. Así que es que no es Además posible, que o sea, hay muchos sitios, ¿no? que tienen pues medidores de ciertas sustancias a tiempo real, básicamente, que puedes ver. O sea, hay ciudades, por ejemplo, aquí en Tenerife tenemos un sistema, se supone que funciona, de medidores a tiempo real. Entonces, cualquiera se puede meter y ver los datos a tiempo real de esas estaciones. Entonces, sería, o sea, es como tipo la teoría del COVID, ¿no? Que al final es imposible que haya esa magnitud de que nadie, o sea, tener a todo el mundo de acuerdo. Sí, yo quería decir que, a ver, por un lado, sí que es verdad que no sé por qué exactamente, desde hace... Es que ha habido como un ultra boom en estas últimas semanas, meses. Siempre ha sido un colectivo muy, muy pesado, o sea, los pesados no son los metales, sino son ellos, la verdad. Pero no sé a raíz de qué, porque a ver, siempre ponen lo que comentó antes Aitami, siempre es la agenda 2030, es como el comodín, en plan, invéntese la teoría de la conspiración que quiera, que lo justifica, no, es que eso está en la agenda 2030, y como, bueno, pues lo que tú digas, vale, en plan. Y el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial y la Va agenda unido. 2030. Sí, es como el típico de, no, me duele la cabeza, son la agenda 2030. Antes era el ordenador, ¿no? Lo decían las madres. O el grafeno también, sí, lo que sea. O mirar, ¿cómo era? Lo de mirar el microscopio, que había fibras de grafeno en ¿dónde era? Las mascarillas, era, o no me acuerdo dónde. Todo, o en la en ca- todo. o Hay en todo. grafeno en todo, hay grafeno en todo. O en todo. O a lo mejor nos están intentando fumigar con grafeno también. La nieve es falsa, ¿te acuerdas de eso? Dios mío. Es que es una tras de otra. Qué Lo que pasa que sí que veo que en esta es como mucha pesadez. No sé si es por volumen de gente o lo que decía Adri, que los que pocos que son hacen demasiado ruido. Pero es eso, ves pegatinas pegadas por la calle, ves el acoso que se lleva a la gente, no solo de los de la EMET, sino gente que se dedica simplemente a divulgar sobre meteorología. Al pobre Diego, que le han caído encima también, de Meteo Tenerife. Es que, ¿sabes? Que tengamos en cuenta que es un pibe de 15 De años. 15 años, Sí, ¿sabes? Es que... Y está sufriendo un acoso que digo yo, cabrones. Sí, total. Es que di la verdad, estás comprado por el gobierno, no sé qué. Es que vamos a ver. la cosa, yo creo que esto también, junto con el tema de la sequía, ¿sabes? Han visto un filón porque lo han vinculado con el cambio climático. Entonces ahora tienes 2 negacionismos en uno. Sí. Entonces es como que unos han aprovechado el otro como para retroalimentarse un poco, ¿no? En plan, es la sensación que me da a mí con el último boom este que está viendo. Sí, que desde ciertos sectores y partidos políticos, que no vamos a nombrar, se apoya y se da alas a esto. Pues claro, a ver, desgraciadamente estos partidos pues tienen su sector de la población que pues va detrás de ellos, básicamente. Claro, si tú ves que una persona de ese partido está directamente diciendo, poniendo imágenes de Estela diciendo no fumigan, esto es sospechoso, no sé qué, no sé cuánto, Agenda 2030, tal, pues es como echar más leña al fuego todavía, porque lo está justificando desde un partido político oficial, vamos a decir así, que tiene voz y voto, entonces es como eso, echar más leña al fuego. Y a mí esto me enerva muchísimo, pero bueno.
Es que es el problema de darle un altavoz a un montón de gente. Todo el mundo hoy en día, por los teléfonos móviles, tienen un altavoz y un medio de difusión enorme. Irónicamente, también tienen la mayor fuente de conocimiento a la que ha estado un ser humano nunca en la historia. O sea, hay gente en la antigua Grecia que se hubiera matado por tener estos aparatos con esta fuente de conocimiento, pero no la usan. Entonces se aprovechan de los algoritmos, de las redes sociales, que funcionan como funcionan, y que el tipo de contenido viral lo quieren extender así. Pues ahora, antes tocaba el COVID, ahora toca la sequía y toca los chemtrails. Esa gente es así, ¿no? Yo creo que va a ser cíclico. De aquí a unos meses cambiarán y será otra cosa. Y intentarán mantener esta rueda de la pseudociencia y de la conspiración, del conspiracionismo político. Al fin y al cabo, todo esto tiene un destino político, un bagaje político. O sea que lo que van a hacer es ir alimentando esta rueda, esta máquina de pseudociencia, e ir haciendo una amalgama de cada vez teorías más conspiranoicas, ir incorporándolas y intermezclándolas, y ahora te saldrán, como están combinando ahora, porque ahora no solo es que los chemtrails usen metales pesados, es que ahora tienen el grafeno, y seguramente también te dirán de unos meses que el grafeno lo activarán con las antenas 5G, por eso lo está haciendo llover, que es locura, no tiene sentido. Sí, yo me acabo de acordar de una frase, y esto va al hilo de otra cosa que quiero decir, de un afamado político que dijo en el Congreso, esto no es como la lluvia, o esto no es como cuando llueve, que se sepa exactamente por qué, o algo así, dijo. Y eso lo hilo con la falta de cultura científica que hay en la clase política española, porque, claro, tú parece que puedes soltar cualquier cosa que nadie te va a decir nada, porque claro, es que lo confunden con opinión. No, es que yo opino que tal. Bueno, sí, pero a ver, yo puedo opinar que el sol no existe, pero es una gilipollez, ¿sabes? Entonces, es que, de verdad, yo creo que falta, no sé si es que falta o es que está mal visto, no mal visto, no sé cómo expresarlo, o la ciencia a esos niveles a veces puede ser polémica y no está vista como hechos probados, sino como una opinión. Si tú opinas esto, sí, pero yo opino otra cosa, ¿sabes? Y eso también es lo que se le transmite a la población, porque al final lo que vemos y los que gobiernan pues son influyentes, al final. Entonces, yo eso lo veo un problema bastante grande también. Es otro melón. Está relacionado, pero es otro melón por abrir. A mí es que además o sea, los chemtrails y toda la paranoia esta, me hace mucha gracia porque la gente dice, no, me cago, o sea, esta mañana había un vídeo por ahí de un señor con un tractor, creo, no sé qué, mira cómo nos fumiga, me cago en los pilotos, en los meteorólogos, no sé qué, pero vamos a ver, o sea, ese piloto se va a comer, si eso de verdad estuvieran fumigando, estuvieran tirándonos cualquier cosa y nos afectara de verdad, ese piloto se lo va a comer también. Cuando baje, los meteorólogos se lo comerían también, o sea, pero es que es un nivel de incongruencia, ¿sabes? En plan, es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero no lo necesitan. Si ya hay negacionistas de la redondez de la Tierra, hoy hay negacionistas de cómo es la bóveda celeste, es que van a estar así todo el rato. Y aunque la encuentren, pues dirán que toman antídotos, que el gobierno les manda antídotos y que así están siendo controlados, ¿no? Es que claro, al final es una novela de ciencia ficción que le puedes meter todo lo que quieras porque lo admite el guión. Entonces, es pensamiento mágico. Claro. No, ahí no van a tener ninguna ley de física, química, matemática o lo que sea que les vaya a convencer. Y encima luego están en sus propias cámaras de eco continuamente retroalimentándose, pues ahí tienes una masa crítica de pensamiento mágico. Es lo que hay. ¿Qué podemos hacer la gente de ciencia? Insistir en que el clima es una máquina incontrolable y que es muy difícil de predecir, que requiere una de las mayores ecuaciones y uno de los mayores procesamientos de cálculo nunca habidos en la historia de la física de las matemáticas, porque es que es una mecánica de fluido y es puro caos prácticamente, o sea, a unos niveles muy, muy altos. O sea, es que es una tontería. Es una tontería. Sí, yo, a ver, tengo que decir dos cosas. Primero, que he batido mi récord personal comiendo palomitas, porque lo que llevan hablando 20 minutos me lo estaba gozando y me acabo de chascar un paquete en 15 minutos. ¿Cómo que palomitas? ¿Cómo que palomitas? Vamos a ver, es que Nico los vinos se dice palomitas, pero eso ya sería otro debate, pues, ¿sí, no? Pues, Ico es municipio. Mira, te hubieras sentado cotufas, pero roscas, pero palomitas. Y con los vinos capital del norte de Tenerife, pero eso es otra historia. Y lo otro que tampoco pensé que diría, hoy voy a ser amigos que flipas, hermano. Es que por
por ponerme un momento, lo comentabas antes ahí también, de que también hay que saber llegar a esta gente, de que muchas de estas personas, a lo mejor, esto no lo has dicho, pero bueno, que a lo mejor sacan determinadas ideas en pos, pues, de cierto pensamiento presuntamente crítico, que pretende ser crítico, que pretende ser, a lo mejor, iba a decir razonable, no es la palabra, pero que pretende plantearse las cosas, vamos a decir así de una forma. Y que a veces, que no es en el caso de los chemtrails precisamente, lo hace con la mejor intención del mundo. Yo llevo una temporada buena infiltrado en un par de grupos de negacionistas. Y uno es un grupo de, no sé si ecologistas extraños de Tenerife, que hablan también de todo el tema de chemtrails y demás, porque cada 2x3 están mandando fotos del Teide y diciendo, esa nube no es normal. En plan, esa nube es parte de una fumigación. Sí, no, es una pasada. Entonces, claro, son personas que tienen, en principio, algunas de ellas, por lo menos, las mejores intenciones del mundo, de, oye, tenemos que proteger nuestra naturaleza, nos la estamos cargando, tal y demás, pero después lo enfocan desde una perspectiva súper loca de, los ecologistas se quejan de que hay cabras en el Teide, pero no de que nos rocían con aviones. Y es como, hostia, es que tenemos que aprender también a tener como un poquito de mano izquierda para que por lo menos a estas personas que tienen, vamos a confiar en ellos, que tienen buena fe, tratar de explicarles sin sonar paternalista ni condescendiente, decir, no, mira, esto no pasa por esto y demás. Entonces es muy complicado entre encontrar esa rigurosidad para todo lo que has comentado al principio de que no tiene sentido y también de tratar de llegar a estas personas y convencerlas de que lo que dicen no es cierto. No sé ni siquiera ni cómo empezar a abordar estos problemas. Mira, lo estaba pensando ahora y la excusa de los metales es que es absurda. Por ponerte un ejemplo, antes también lo comenté un poquito fuera de directo. Se han encontrado restos de plomo y de mercurio en pozos de hielo que corresponden a la época romana. Así es que ya el tema de que la humanidad lleva siglos, por no decir milenios, echando metales pesados al aire. Porque cuando comenzó la revolución industrial fue igual. O sea, ¿qué se pensaba que la gente? Que una industria de tintes sintéticos era 100% renovable en 1850. No, eso soltaba una cantidad de mierda brutal. Y con el carbón que quemaban, que era prácticamente sin depurar, tenían que soltar una cantidad de sustancias tóxicas alucinante. Así que en esa época seguramente la concentración en el aire de metales pesados tuvo que ser mucho más alta de que hay en la actualidad, y en aquella época no hubo variación en el clima más allá de la correspondiente a la acción del cambio climático debido al aumento de emisiones de CO2, que es una movida muy grande. No sé si sabes el origen real de todo ese CO2, porque a mí cuando yo lo descubrí me explotó la cabeza, pero eso es para otro tema. Pero lo que quiero decir, por ejemplo, también es, a mediados, casi el primer cuarto del siglo XX, se quemaba gasolina con plomo. Los países industrializados quemaban gasolina por plomo. La historia de Thomas Midley. Había una cantidad de plomo en la atmósfera brutal, que se incluso estaba... ¿Y qué pasó? Que empezó Thomas Midley sí fue el científico que está pensando en el... Que le inventó, Es que el que le inventó era Thomas, ¿no? Thomas sí, el que le inventó es Thomas Midley, que es el de los CFCs también. Sí. Bueno, es lo que le dicen el organismo vivo que más impacto ha tenido en la atmósfera. O sea, es impresionante ese hombre. Y ya la atmósfera estaba llenísima. Bueno, llenísima no, pero ya ha tenido bastante plomo y ya levantó un montón de alertas de diversos científicos y de laboratorios. Ya en aquella época, estamos hablando de los años 30, de los años 40 del siglo pasado, que estaban diciendo, que estamos detectando niveles anómalos de este metal, o que son bastante altos y que pueden resultar perjudiciales. ¿Qué crees? Que hoy en día va a estar todo controladísimo a un nivel de secretismo brutal. Insisto, si realmente se lograra con aviones aumentar el nivel de metales pesados en la atmósfera, saltarían muchísimas alarmas por todo el mundo. ¿Y qué pasa? Es que, no sé, la gente piensa que los tienen controlados, y sí, claro, los tienen controlados en el teléfono móvil. Google sabe quién eres, qué te gusta, por dónde caminas, también lo sabe Apple, también lo sabe Microsoft, también lo sabe Facebook, pero eso no te importa, ¿verdad? Lo que te importa es que la nube aquella no es normal. Que tú, que tienes 30 años mirando el cielo para arriba, de repente ves un cumulonimbo y dices, ¿qué cojones es eso, no? Estos cabrones son así. Así es. Pensamiento mágico, como estaba diciendo antes. Puro pensamiento mágico. Y es que es una movida, ¿eh? De
¿Cómo vamos a afrontar esto? ¿Cómo luchamos contra semejante maquinaria de desinformación que a menudo está alimentada por ciertos sectores políticos? No creo que sea a lo mejor en España, pero sí a nivel mundial. Aunque esto también puede sonar conspiracionista, pero hay grupos que contratan lo que se llama las granjas de trolls para mover mensajes así, que pueden conducir a ciertos pensamientos, porque al fin y al cabo, que se diga continuamente que nos están fumigando, se está señalando a un enemigo, que es el Estado en este caso, ¿no? Y lo que se quiere socavar también un poco aquí es la acción política, deslegitimar a un gobierno e incluso deslegitimar una forma de gobierno que es de la democracia. O sea, el objetivo final es menoscabar la democracia como sea. Y también este es uno de los campos de batalla de esos sectores antidemocráticos. El intentar deslegitimarla y decir que nos están atentando contra la propia vida. Sí, a mí, al respecto de esto último que estás comentando, me parece un tema que no tiene mucho... A ver, tiene que ver, pero al mismo tiempo no tiene mucho que ver. Me parece súper interesante que es un análisis de... cuando se habla de una cierta tendencia, como por ejemplo esto de los chemtrails o cualquier otra, de qué tipo de cuentas sale, qué tipo de cuenta se relaciona con esas propias cuentas y así llevar como una especie de impronta de cuál es el movimiento, cuál es el origen de ese movimiento y qué intereses puede haber detrás. Me parece un tema que es súper interesante, que hay gente que se dedica al análisis de eso. No sé si con este tema en concreto lo habrán analizado, me imagino que sí, pero me parece algo que es súper interesante y al final acabas viendo cosas que incluso no pensabas. Claro, que gente que habla ahora de los chemtrails lleva años hablando de conspiraciones, o que de repente te sale una cuenta de una chica joven que es medianamente atractiva en la foto de perfil y resulta que la foto de perfil está sacada de un banco de imágenes de modelos, ¿sabes? Que es que no es tan por el hecho de querer advertirnos como antes decía. Ay, es que bueno, tienes Tony Santos aquí, cabrón. Ahora no me acuerdo tu nombre. No, sí, soy Tony Santos. Tony Santos, muy bien, pues. Víctor. Como antes decía Víctor, que hay gente del mundo de la ecología que realmente, pues, aunque erradamente, sí que están intentando luchar por mantener el medio ambiente y el ecosistema. Pero luego hay un grupo de gente ahí detrás que no lo están haciendo por motivos ecológicos, lo están haciendo por puro motivo ideológico y político, porque es una batalla más que están intentando luchar y están invirtiendo dinero en hacerlo. O sea, yo creo que muchas acciones de conspiracionistas que hay aquí, que hablan de los chemtrails y demás, probablemente sea gente que está en un sueldo y que lo que tienen que hacer es echar mierda en el ventilador para que se distribuya por todas las redes y se dé voz, hasta el punto de que pique un diputado que se quiere creer guay y quiere justificarse su sueldo prácticamente millonario, porque admitámoslo, y le dé voz hasta en el Congreso de los Diputados. Bueno, y hablando de dar voz, también que acabamos de ver un tuit de esta tarde, o de por lo menos de hoy, de cierto programa de televisión que está asociado a una nave muy misteriosa en un canal de una cierta... Bueno, la gente ya sabrá cuál es. Preguntando precisamente por eso, o sea, que están pidiendo a la gente que hablen que manden fotos y movidas así, y es como, tío, no hagas el problema peor de lo que ya es. O sea, ya las redes sociales suponen un suficiente follón para que venga la televisión y decir, oye, vamos a hablar de esto. Es como, no, ¿por qué? Porque da audiencia y porque aparentemente es inocua, pero en verdad no lo es. Porque todo subyace en eso. Sí, y yo quería comentar, es que ahora no recuerdo porque lo vi hace por lo menos, no sé si un año o bastantes meses. Alguien, una persona relacionada con el mundo de la meteorología y demás, no quiero hacer menciones porque no recuerdo exactamente quién fue, hizo una vez analizando la capacidad humana de, por ejemplo, crear un huracán, pero en términos no químicos, sino de energía. Es decir, cuánta energía hace falta aportar a la atmósfera para poder generar un huracán que te cubre toda Europa, ¿sabes? Y es una energía absolutamente brutal, que se genera, obviamente, bueno, no se genera, se transforma en la propia atmósfera por procesos naturales, pero para tú generar algo que no debería generarse, tú tienes que aportar una cantidad de energía absolutamente abismal, que no hay esa capacidad ahora mismo. Entonces, eso me pareció un punto de vista súper interesante y apenas, se le dio bombo en ese momento. Se le dio bombo en ese momento, pero
cuando surgen estas conversaciones, estos debates y respecto a este tema, prácticamente no se menciona. Y a mí me abrió... Nunca lo había visto de esa manera, pero es que claro, imagínate, a nivel de cientos de miles de kilómetros cuadrados, tienes un monstruo encima a distintas capas de la atmósfera, porque encima abarca una brutalidad de espacio, que eso se alimenta a base de energía, es una energía brutal. ¿Cómo la generas? ¿De dónde la sacas? Es que, Magia, pensamiento mágico. Si fuera posible crear huracanes, ¿tú no crees que durante la Guerra Fría a lo mejor hasta se estudió, pero ¿hubiera llegado a algo? No, si hubiera funcionado, ¿tú crees que ahora mismo la Unión Soviética, bueno, la antigua Unión Soviética y la actual Rusia tendrían bombas de hidrógeno o bombas de neutrones o bombas de cobalto? No, tendrían máquinas de huracanes, porque serían más destructivos y menos contaminantes cargas una ciudad con un huracán. Y es lo que tú dices, la energía que hace falta es la del sol, prácticamente, la del sol iluminando a lo mejor 7 años, para que se pueda producir un balance energético considerable, como para que se produzca movimiento atmosférico para producir un huracán. Y así igual con tornados y tal, hasta los rayos. Estamos intentando provocar rayos y es complicado de narices ya orientar un rayo durante una tormenta. Vamos a poder provocar un huracán o provocar lluvia. Que sería tan fácil, ¿no? Si pudiéramos provocar lluvia y podemos modificar lluvia en tiempos de guerra, mira, sí. Si ahora mismo se fuera imposible hacer, modificar la lluvia, ¿tú no crees que lo hubieran hecho con Rusia? ¿Tú no crees que hubieran fumigado todo lo que es el espacio aéreo ruso de forma así subyacente, jiji, jaja, pero no, es comercial, tal, y hubieran matado al pueblo ruso de sed, o viceversa, o hubiera hecho Rusia sobre Ucrania y hubiera secado Ucrania entera? Que no es posible modificar el clima a ese nivel. La única forma de modificar el clima es soltar a expuertas millones y millones y millones de toneladas de un gas o de una sustancia que esté gaseosa, y ya lo estamos haciendo, y llevamos desde la revolución industrial quemando lo que se almacenó en varios millones de años. Creo que en 300 millones de años aproximadamente lo hemos quemado en 250. Así que normal que estemos cambiando el clima para que veáis el nivel de la escala. Así que sigue siendo absurdo. Y justamente, ahora que estás comentando el tema de bombas, yo creo que podemos cerrar el tema Chemtrail, porque es verdad que habíamos calculado como vamos a repartir estos dos temas un cierto tiempo, se nos ha ido. Yo totalmente, hoy hemos preparado muy pocas preguntas porque sabíamos que contigo nos podíamos ir a gustísimo. Los paliques contigo son una auténtica gozada y también. Pues aprovechando el tema bombas, si recuerdas en el último programa, en el primero, en el que estuviste con nosotros, ¿sí? Se quedó medio cojo. Lo comentamos los últimos 5 minutos. Tú en Twitter nos has dicho cuando te anunciamos como invitado que intentarías controlarte para no hablar para no usar las palabras nuclear y tal. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de física nuclear. Yo creo que nos cuentes. A ver, física nuclear. De nuclear, porque bueno, de radioactividad, de energía nuclear, de química nuclear también, no solo en la física, que también es física. Química física. El problema era nucelar y no era la química. Ya claro, está, en serio. Un chiste más de la broma esta y me voy. Estoy hasta las mismísimas gónadas de ese chiste. A ver, la cosa es que últimamente yo soy más radioactivo que nunca. Es un decir, ¿vale? Porque la gente realmente se piensa que soy radioactivo. Pero porque estoy trabajando en un vídeo sobre la historia de la radioactividad y sobre sus aplicaciones. Y yo cuando me gusta mucho un tema como este, lo que hago es absorberlo todo, ¿no? Entonces, prácticamente solo consumo o solo leo, bueno, veo también vídeos y todo sobre este tema. Llevo semanas repasando, yo lo estaba absorbiendo, pero llevo semanas repasando la situación de la química y la física desde el origen del tubo de rayos catódicos hasta la explosión de la primera bomba atómica, porque es una movida y porque la radioactividad está ahí presente desde que Marie Curie fue la primera persona en aislar el radio, de aislar el radio y el polonio, demostrando que la radioactividad no era algo propio del uranio. Y hasta que se descubrió a través de eso los procesos de fisión y de fusión nuclear. Entonces, es una movida muy grande. Lo dije el otro día por Twitter. Tuvieron que ser unos años muy bonitos, tío, para investigar. De cómo tenía que ser todo. De tener algo que te permitía estudiar la materia a una escala tan pequeña y de comprobar unos procesos muy guays. Entonces, no sé qué podemos hablar desde el principio, ¿no? ¿Qué sabéis de la radioactividad? A ver, cuéntenme.
o sea, quería comentar eso último que has dicho, porque a mí es una cosa que siempre me ha parecido fascinante, porque estamos hablando de que el núcleo atómico como tal todavía no se había propuesto el modelo atómico con núcleo atómico. Cuando se descubre la radioactividad, que Marie Curie estudia todo eso con un modelo atómico que no, y a mí eso me parece bestial, porque estamos hablando de 30 años, o sea, un margen de 30 años bueno, no, porque Thomson es en Sí, no, es 1895, un poquito más, Becker el 40, 1800. 40, 50 años, pero sí, fíjate que fue tan rápido y en colación con lo que estábamos hablando antes, desde el momento en que se descubre la fisión nuclear hasta que explota Trinity, que fue la primera bomba atómica, solo pasan 7 años. Solo 7 años, para que veáis, ¿no? En el momento en el que se puede hacer un arma muy potente de algo, se invierte. Bueno, más también teniendo en cuenta el periodo histórico que era la Segunda Guerra Mundial. Pero entre el descubrimiento de la fisión nuclear por parte de Otto Hahn y de Lisa Meitner, hasta la explosión de Trinity en Alamogordo, que dentro de poco estará la película Oppenheimer sobre ello, solo pasan 7 años de investigación. 7 años pura y dura en el que se crea el arma más monstruosa de la Tierra. Y yo siento admiración por ellas porque, como los biólogos aquí pueden sentir admiración por una araña venenosa, o por una serpiente, una mamba negra, pues, o por un, yo qué sé, un pez globo. Vale, el pez globo a lo mejor no tanto. Pero sí, o sea, yo entiendo que son armas terroríficas, que son armas que no se tendrían que usar, pero es que a nivel científico, a nivel tecnológico, si lo piensas, hemos sido capaces de replicar el Sol con tierra, tío. O sea, somos unos putos monos que en un peo geológico hemos cogido 4 rocas de nada y hemos creado un arma de destrucción masiva que replica la fusión nuclear, ¿sabes? Que si te paras a pensarlo es increíble. Pero, ver, vamos a orientarnos. ¿Por dónde quieres que empiece? A ver, tema radioactividad. ¿Por dónde empezó? ¿Sabéis la historia? Porque mucha gente piensa que es más sencilla de lo que parece. O sea, la radioactividad, ¿qué sabéis? ¿Cómo empezó la radioactividad? ¿Cómo se descubre? El concepto de pedo geológico de la Tierra me parece fascinante porque ha pasado muy por alto y quería remarcarlo. A ver, yo es verdad que yo en su momento, el año pasado, en la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna, se hace un congreso, los estudiantes organizamos un congreso que es el COEFI, que es el Congreso de Estudiantes de Física. Va por la 15ª edición, son casi 15, 16 años por el tema COVID, haciendo un congreso en el que se invita a gente de nivel premio Nobel, o sea, han venido varios premios Nobel al congreso. Este año vino Jocelyn Bell, o sea, fui a ver la charla de Jocelyn Bell y yo como, o sea, wow, una pasada. Y después se les da la oportunidad a todos los estudiantes de la facultad y de otras facultades de ciencias a dar sus charlas. Sí. Y yo el año pasado, yo es verdad que he sido muy pesado con ese congreso, a ese congreso le agradezco muchísimo, porque todos mis años de carrera di charla, salvo el que me pilló en tercero de carrera fue el año COVID. Y el último año, o sea, ya un año después de terminar la carrera, de terminar física, me dejaron dar una charla de doble de tiempo. Y la hice sobre historia de la física desde que Wilhelm Röntgen descubre los rayos X hasta el uso de las Petit Curie en la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo enfoqué de la siguiente manera: descubre los rayos X, Becquerel investigando la fluorescencia de materiales, descubre la radioactividad, luego Marie Curie estudia los trabajos que inició Becquerel y Marie Curie acaba aplicando los rayos X para curar. Y entonces, claro, yo me empollé eso a un nivel bestial. Y a mí toda la historia de Marie Curie, ya no solo a nivel científico, sino personal, o sea, la polémica con Paul Langevin, con el segundo Nobel, que casi no se lo dan porque era estudiante de doctorado de su marido y ella tuvo... Bueno, a ver, ella tenía estado en su derecho de tener una relación con Langevin porque ella en aquel momento estaba viuda. Claro. Si no, también lo hubiese podido, pero bueno, que el escándalo surgió porque Langevin estaba casado. También hubo polémica con el primero, que casi no se lo dan tampoco. Es verdad, Que también. Sí, pero de no ser por Pierre, no se lo habrán dado. totalmente, o sea, es que a mí me parece una historia fascinante. Luego las elecciones a la Academia de las Ciencias Francesas, que también hubo movida porque allá apoyaban los liberales, a un francés que era ingeniero, creo, de telecomunicaciones que apoyaban los conservadores. Tiene una historia muy, muy guapa. O sea, toda la radioactividad, la historia social, o sea, el contexto social
de la época, Sí. está muy, muy bien. O sea, me gusta mucho. Es muy bonito eso de cómo la movida de... El otro día lo estaba pensando, ¿no? De compararlo con un meme. Hay un alambre o un filamento de tungsteno en una atmósfera de argón, guay. Un filamento de tungsteno en una atmósfera de vacío, peligro, ¿no? Que es cuando se descubren los rayos X, de quemarlo así. Es lo que tú dices, o sea, fue que aparecen los rayos X por pura potra, observando un tubo de vacío, que es muy bonita la historia. Dicen que fue que Roñe estaba encendiendo uno de sus tubos de rayos catódicos y tenía un papel fotográfico al otro lado de la habitación sin velar, y de repente se fijó que se formó una línea velada, una especie de velación. ¿Cómo era posible? Si estoy en una habitación oscura, eso está tomado toma por culo y tal. Fue haciendo pruebas, fue poniendo material delante, y todos los materiales que ponía entre el tubo de rayos catódicos y el papel fotográfico se velándose. Entonces era algo que atravesaba, era algo mágico, era algo místico, y a partir de ahí la movida. O sea, es que si lo piensas, es que a partir de los rayos X se ha descubierto la famosa mecánica cuántica y todo esto. Todo deriva de allí, y podemos retrotraerlo un poquito más. Gracias a Marie Curie existe la física cuántica. Porque de no ser por Marie Curie y su producción de radio, porque solo había dos personas que produjeron un radio en aquella época al principio, y era Marie Curie y un alemán, Rutherford, y sobre todo al principio Marie Curie, Rutherford no hubiera podido hacer los experimentos que demostraban cómo era el núcleo atómico, que condujo a su identificación del modelo atómico Rutherford, que luego mejoró Bohr añadiendo la teoría cuántica, y que luego desarrolló y empezó a nacer la mecánica cuántica. O sea, todo fue porque una química decidió coger el trabajo de Becquerel, que Becquerel, telita, se aburrió, dijo: todo el uranio que vela papel, no hay nada. También hay que pensarlo. En aquella época se creía que solo era algo propio del uranio. Entonces, fue una propia interesante. Pero fue Marie Curie, justo cuando terminó la carrera, que dijo: estoy para acá, vamos a ver qué hay aquí. Y se pegó los años procesando eso hasta que hizo su gran descubrimiento. Y lo puse el otro día por redes sociales también. Su tesis doctoral fue calificada en aquel momento, claro, también han pasado más de 100 años, como el mayor aporte científico hecho en una tesis doctoral nunca hecho. O sea, nunca antes se había hecho un aporte tan grande en una tesis doctoral. Eso se lo dijo su comité. Que recordemos que eso se lo diga a una mujer en aquella época, la primera doctoranda de la historia, tiene mérito, tiene mérito, porque seguramente la actitud inicial del comité no era muy positiva. Y luego allí pues fue desarrollándose todo hasta el nacimiento de la bomba atómica. Que supongo que es lo que queréis hablar, ¿no? De las cosas que hacen boom boom. Bueno, sí, no te vamos a mentir. O sea, la historia es preciosa, pero es verdad que lo que atrapa es eso. Y te quería... Dios, es que no sé si te has leído La Brigada de los Bastardos de Sam King. Es un libro bueno, es divulgación novelizada un poco. Habla de... Bueno, empieza hablando de Frédéric Joliot y Irene Curie, con todas las investigaciones que realizaron luego sobre también pues todo el tema nuclear. Transmutación, dilo, transmutación, que tenían miedo de decirlo en aquella época. Es que no, iba a decir física nuclear, pero he dicho, no, espera, bueno, era física y química nuclear, pero sí, o sea, tanto Rutherford, Sodoloy creo que se llamaba, y los Curie, Irene y el marido, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Frederic, el problema que tuvieron fue ese, se encontraban que, sobre todo Rutherford y Sodoloy, que fueron los primeros que se dieron cuenta de esto, fue: señores, llevamos los últimos 200 años que hemos construido todo esto gracias a que hemos descartado el flogisto y la transmutación. O sea, 1500 años se pegaron nuestros antepasados, por así decirlo, buscando la transmutación. Desechamos esa idea, nos convertimos en los putos amos de la historia del planeta, y ahora me estás diciendo que la jodida transmutación existe, de verdad. No la llames transmutación, no la llames transmutación. Y se quedó así. Pero sí, es transmutación, es la alquimia hecha real. O sea, que al final los alquimistas, todo su sueño, toda su piedra filosofal, la tenían en las rocas y en el cielo, en las estrellas.
Y no lo sabían. Bueno, sobre todo las estrellas, porque ellos querían fusionar, ¿no? Bueno, no, espérate. Ellos querían hacer oro. Y el oro está... vale, no, entonces si quieren hacer oro tienen que fisionar, en verdad. Sí, tienen que Fisionar el porque el oro plomo está bastante normalmente, arriba. pero el resto de metales no. El resto de metales tienen que fusionarlos. Así que, joder, ya no solo se contenta con un reactor nuclear, se contentan con uno de fisión y de fusión nuclear. Lo que quieren hacer los alquimistas. Qué bonito, ¿eh? Pensar eso de que la respuesta siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que nunca lo vimos. Tú puedes imaginar, es que a mí me parece muy loco, que tuvo que haber algún poblado, alguna civilización que tenía un yacimiento de uranio cerca, bastante abundante, y claro, no teníamos los medios, pero ahí estaba o sea, no teníamos la tecnología, pero ahí estaba la energía almacenada para poder haber dominado el mundo, y simplemente ahí. Como cuando juegas al Civilization, ¿no? No sé si habéis jugado alguna vez, que te montas tu pueblecito y de repente, conforme avanzas a la jera, dices, mira, aquel pueblo de mierda que monté, pues tiene petróleo y tiene uranio, pues ya está, tengo Proyecto Manhattan. Pues algo así, ¿no? Pensar que cuántas civilizaciones han pasado por esas rocas tan curiosas y somos nosotros los que en el último siglo y pico hemos desentrañado el poder que tienen y la energía que tienen. Porque es mucha energía. Mucha energía. Me parece Es una fantasía, o sea, es un tema, bueno, ahora te dejo paso, Rafa, pero es un tema que me parece fascinante, o sea, todo desde lo que dices tú, desde Wilhelm Röntgen hasta el proyecto Manhattan, esos 50, 60 años, es uno tras otro, vamos, Sí. vamos, o sea, es una velocidad bestial, que yo creo que hay pocos momentos en la historia de la ciencia que hayan avanzado tan rápido. Sí, exactamente. Tuvo que ser mágico. Y, por ejemplo, Rutherford tenía todos sus alumnos, bueno, todos no, pero la gran mayoría de alumnos son grandes nombres. Niels Bohr, Geiger, ahora no me acuerdo del otro, de Sodoloy, pero luego estaba el que también descubrió el patrón de difracción de rayos X en la materia. Este tío fue es que no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llamaba? Que fue el que demostró que el núcleo atómico con rayos X, y lo hizo porque el tema de la radioactividad le parecía aburrido. Dijo, voy a seguir trabajando con rayos X. Y el tío encontró una relación directa entre el número de la tabla periódica y el número de protones. Porque hoy en día sí es muy fácil decir, el número de la tabla periódica indica el número de protones. Antes era simplemente un número arbitrario que Mendeleev había puesto allí cuando en un fin de semana, porque eso es verdad, más o menos lo hizo en un fin de semana, hizo la tabla periódica y simplemente asignó por orden lo tal. Y este chico, ¿cómo se llamaba? Bueno, espera, lo voy a buscar cuando uno tenga el turno de palabra, pero este señor lo que hizo fue empezar a estudiar la difracción de rayos X en los metales y empezó a coger vale, venga, metales conocidos, el hierro, pum, lo miro, el cobre, pum, lo miro, el oro, pum, lo miro, el plomo, pum, y después empezó a coger estos metales que no se sabe si eran verdad o no, porque hoy en día sabemos los que hay, pero hace 100 años, cuando este señor empezó a trabajar, había más metales, había metales que no eran realmente elementos puros, pero encima había gente que decía que sí, y les ponía su nombre, a lo mejor el Veronicarium, por una chica que se llama Verónica o algo así, y ese señor fue el que, poco a poco, encontró un patrón de relación, y lo bonito fue que, en cierto modo, supo ver, y esta frase a mí, cuando la leí, me marcó, dice, fue la primera persona de la historia que de algún modo u otro supo ver el plan que tuvo Dios a la hora de hacer el universo, ¿no? Los elementos con los que Dios diseñó el universo. Porque fue él el que dijo, hey, esto es la tabla periódica. ¿Ves esos huecos que también están con Mendeleev? Ahí hay elementos que aún no se han encontrado, aún no se han aislado, pero es de aquí, del hidrógeno al uranio, esto es lo que, yo creo que era católico, sí, o bueno, religioso, esto es lo que usó Dios para hacer el universo. Hay huecos aquí que más adelante se descubrirán, pero de aquí a aquí, esto es de lo que está hecho el universo. Esto lo descubrió un hombre. Que a ver quién era, porque no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Von Laue, a lo No. mejor Max von... Es que no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia, entonces he buscado cristalografía de rayos X. Pero Pero fue bueno, famoso porque al pobre le tocó la primera... Moseley, tío, Henry Moseley. A Moseley le tocó la Primera Guerra Mundial y lo alistaron y lo mandaron a Turquía. Y con 28 años, 29 años le pegaron un tiro en la cabeza a los turcos.
un candidato, o sea, lo que hubiera sido un tío candidato a premio Nobel de Física, con 29 años fallecido porque la Primera Guerra Mundial. Se dice que a partir de ahí Rutherford se pilló un empute tan grande, el señor Rutherford, que en aquella época ya era un big de la ciencia del Reino Unido, y dijo, y a partir de ahí se dice que es por la razón por la que los científicos no son alistados al ejército en la guerra, en lo que quedaba de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en Reino Unido. Sí se alistaban para investigar con fines bélicos, pero nunca iban al frente, por el caso de Moseley. Porque Moseley de verdad fue un genio. O sea, el tío encontró el patrón. Es que el patrón del universo. O sea, encontró eso. Definió lo que era la tabla periódica hasta el uranio. Y luego, lo que vino más tarde, ¿no? El Neptunio, el plutonio y boom boom, ¿no? Podemos hablar ya de bombas atómicas si queréis, venga. Venga, dale. Vamos, dale al tema. Ahora pregúnteme, aprovechando... que tenga alguna duda o algo, no sé por dónde empezar. ¿Sabes lo que pasa ahí también? O sea, yo creo que este seguramente sea el programa en el que menos he hablado, pero eso es buenísimo porque significa que hay un porcentaje de programa dedicado exclusivamente a Itami Soto, lo más grande posible, y es maravilloso. O sea, es que llega un momento en el que estoy en shock porque empecé con las palomitas que salieron volando, pero ya después fue simplemente escuchar embobado así, y mientras decías cosas yo las iba buscando y digo, pues está guapo esto, ¿eh? O sea que, claro, entonces, ¿cómo conseguir plutonio, tal? Lo estoy buscando. Una movida. Sí, plutonio, o sea, poca broma con eso, porque yo creo que no estoy tuyo y dices, bueno, estoy a ver si consigo. Me han dado, me dijeron compañeros que había profesores de la universidad que están preocupados por mi salud, por el tema de los tweets. Y yo, vale, a ver, también tened en cuenta que hay un poquito de exageración, un poquito de que se nota, ¿no? Yo, evidentemente, soy la primera persona en preocuparse por mi salud en cuanto a las sustancias radioactivas que tengo en el laboratorio, y que eso las manejo con total seguridad. Que si he intentado contactar con el Centro de Seguridad Nuclear de España, con el Consejo de Seguridad Nuclear, es precisamente porque quiero cumplir las normas, quiero ser 100% legal a la hora de comprar isótopos radioactivos, con una actividad máxima. Entonces, yo he puse la comparativa, y ya lo hablé con los profesores y las profesoras que mostraron preocupación por ello, pues lo puedo entender. Es uno de los motivos por los que quiero hacer el vídeo también, desmentir quitarle miedo a la radioactividad. Es una fuerza de la naturaleza que hay que respetar, pero como respetamos la electricidad, la gente hoy en día es muy tranquila. Cuando nació la electricidad la gente se volvía loca, en plan, nos va a matar los cables porque circulan miles de voltios de potencia, no van a electrocutar y todo, la bombilla para estallar y todo. Lo que pasa es que con la radioactividad pues se ve que ha durado más. Pero por eso quiero desmentirlo. Entonces, claro, yo quiero conseguir plutonio, pero quiero conseguir una cantidad ínfima de plutonio. Tampoco quiero volverme loco. El plutonio, de hecho, fue una movida. En el proyecto Manhattan, cuando se descubrió el plutonio, pues el proyecto Manhattan se dividió en dos ramas. No sé si esto lo sabéis. La rama de la bomba de uranio, que fue la de Hiroshima, y la rama de la bomba de plutonio, que fueron Trinity y Fatboy, la de Nagasaki. El plutonio, cuando se descubrió en los laboratorios, fue un movidote porque... también hay que tener en cuenta que fue un laboratorio antes. Era ¡ay, de esta reacción química suelta mucho! Pasa así y mancha todo. En un laboratorio normal, ok, lo limpia. En un laboratorio que está haciendo química nuclear, pues a lo mejor esa cosa que ha salpicado por ahí está emitiendo radiación por un tubo. Y con el plutonio pasó esa movida. Cuando Seaborg, que fue el científico, uno de los mayores de los químicos nucleares y físicos nucleares, que ayudaron a descubrir muchos elementos artificiales, entre ellos el plutonio. De hecho, es la única persona de la historia que ha estado viva. A ver, a lo mejor ahora lo han cambiado. No, ha sido la única persona de la historia que ha estado viva que ha visto cómo le han dado un elemento a la tabla periódica a su nombre, que es el Seaborgio. Pues Seaborg fue uno de los que participaron en la síntesis del plutonio. Cuando se empezó a manipular tranquilamente el plutonio en el laboratorio de los Álamos, se dieron cuenta de lo contaminante que era, de que no se eliminaba con facilidad. Cuando empezaron a dar cuenta de, ostras, a lo mejor el plutonio está en todas partes, empezaron a hacerle análisis de las mucosas a los trabajadores y casi todos dieron positivo en plutonio. Todos tenían algo de plutonio en el organismo, que era una puta locura, y entonces ya empezaron a hacerse muchas movidas. También las primeras pruebas nucleares que se hacían bajo el agua, cuando se recolectaban los animales de ahí, los pobres peces. Hay una famosa fotografía, que es la radiografía que se hizo un pez a sí mismo,
Cogieron un pescado después de ¿cuál era? Era la prueba Able, creo que fue la primera detonación nuclear subacuática en el atolón Bikini, por desgracia, que lo hicieron ahí. Y cuando al posterior y a los días tuvieron a la gente limpiando, cogieron unos peces que se habían alimentado con las algas contaminadas con plutonio y los científicos lo pusieron en una placa fotográfica de rayos X y al día siguiente la placa estaba helada. El plutonio del propio pez le había hecho una marca. Y es como, creo que se llamaba autorreprografía, autorradiografía o algo así. O sea, hecha simplemente con la acumulación de plutonio que había en sus glándulas. También hicieron cosas muy bestias como coger a un pobre hombre que era simplemente un carpintero y sin decirle nada, como estaba terminal, o teóricamente se pensaba que estaba terminal, le inyectaron una solución de plutonio para ver cómo se comportaba el plutonio en el organismo. Sí. Y de hecho, este hombre vivió porque al final no estaba terminal. Y se considera que es la persona que más radiación ha recibido en la historia. Pero también es verdad que ha recibido en un largo periodo de tiempo. Que no deja de ser lo mismo no deja de ser una forma de energía. Los sieverts, que es una de las unidades de radiación, lo que miden son los julios por kilogramo de masa que hay. Entonces, ese hombre ha sido la persona que más radiación ha recibido en la historia, pero una brutalidad, y no murió por el hecho de que lo recibió a lo largo de tal. Creo que eran unos 60 sieverts. 10 sieverts es mortal para el 50% de las personas. Este señor recibió unos 60 sieverts a lo largo de su vida y vivió. No tuvo problemas, pero daba plutonio y fue eso. Estaba terminal, había que hacer experimentos con el tema del plutonio. Venga, este señor que no va a vivir 3 meses, vamos a pincharle el plutonio. Y le pincharon un plutonio. Joder, o sea, acabo de descubrir esa historia, te juro que no tenía ni idea. Es turbia. Total. También le pasó a... Ay, ¿cómo se llama? Esto también le ocurrió una prueba similar, pero esto... Stanley creo que se llamaba. Era un técnico Sí, en el proyecto Manhattan, sí, que recibió... Sí. que esto fue una movida. Pero bueno, es que esto hay que explicarlo un poco antes a los oyentes. Este señor lo que pasó fue que creó un reactor nuclear por accidente. Estaba trabajando, era un técnico que simplemente se encargaba de separar plutonio, soluciones de plutonio para aislarlo, y apretó un botón, se juntó mucho plutonio en un... Creo que decía el reporte que eran como que en 0,0002 segundos se acumuló tanto plutonio en el vórtice de un agitador. Lo típico cuando agita que se forma un remolino y se concentra, pues por física las cosas más densas siempre van al fondo del remolino. Pues en 0,002 segundos aproximadamente, o sea, estamos hablando de ese orden, ¿vale? A lo mejor un 0 más, un 0 menos, pues estamos hablando de fracciones de segundo. Se acumuló tanto plutonio que se volvió la masa crítica. Crítica quiere decir que la propia masa es capaz de sustentar a sí misma una reacción nuclear en cadena, como pasa en un reactor nuclear, que es de forma controlada, o una bomba atómica, que es de forma incontrolada. Entonces, ese señor lo que pasó fue, por accidente, por negligencia no suya, sino del propio laboratorio, había más plutonio de lo que tenía que haber en el tanque, apretó el botón, se despertó, tirado en el suelo, dice que había visto un fogonazo blanco, y en ese periodo de tiempo tan chiquitito se había juntado tanto plutonio en un mismo sitio que entró en masa crítica y le soltó un rayo de neutrones y un rayo de radiación gamma que lo frió. La cosa de la radiación es que no te mata instantáneamente, sino que el hombre murió creo que a los 5 días, 6 días, pero como provocó un reactor nuclear y salieron de allí directamente un chorro de neutrones muy bestia, todos los iones que tenían el cuerpo, bueno, todos no, pero la gran mayoría de iones que tenían el cuerpo, como el sodio o el potasio, se volvieron radiactivos. O sea, no solo había recibido una dosis letal de radiación, sino que esa dosis letal de neutrones que había recibido lo habían vuelto radioactivo por apretar un botón de plutonio. Turbio, turbio. Es que estas historias me parecen... Yo sí, si quieres que podemos hablar bombas atómicas o accidentes de criticidad. Esto da... Había una del proyecto Manhattan, me suena, que era como... No sé si la llamaban la bomba del diablo. El núcleo del demonio. Vamos a poner en perspectiva. Segunda Guerra Mundial. Japón no se quiere rendir. Se ha rendido ya Alemania.
Bien, se ha rendido, o sea, todo el frente europeo se ha rendido, solo quedan los japoneses. Y los japoneses son japoneses. O sea, los japoneses, nunca en una guerra había habido alguien que había cogido un aparato como un avión y se había estrellado sin importar una mierda todo. O sea, los japoneses, si algo era, luchaban hasta morirse. Y eso era así. Entonces, corría el riesgo de que iba a ser una picadora de carne. O sea, los americanos, los estadounidenses, vamos a ser más precisos, contemplan de que se puede haber repetido una situación de carnicería similar a la Primera Guerra Mundial. Invadir una isla, que prácticamente es muy complicado invadir una isla y meterse en Japón. Entonces recurrieron a las bombas atómicas. Primero Hiroshima, luego Nagasaki, y va a haber una tercera bomba atómica. Que obviamente cuando tú eres el alto mando japonés, porque el emperador no pintaba nada, y te dicen, mira, acaban de aniquilar en un bombardeo con una sola bomba 2 ciudades. 2 putas ciudades aniquiladas, paradas totalmente. No hay nadie ahí vivo. Tú te replanteas un poquito las cosas, ¿no? Entonces, los americanos ya tenían una tercera bomba para explotar y que al final no explotó. Entonces quedó un núcleo de plutonio, que era el que iba a ser destinado para hacer esa bomba, sin reventar. Y como había terminado la guerra, pues empezaron a hacer experimentos con él. Experimentos de criticidad. Repetimos lo que es la criticidad porque a lo mejor es un término un poco complicado. Criticidad es cuando un núcleo o cuando un material radioactivo con una masa radioactiva es capaz de sustentarse a sí misma. Porque todos los materiales radioactivos se fisionan por temas de descomposición radiactiva. El uranio, conforme va pasando el tiempo, se parte y algunas de esos decaimientos de uranio pues emiten neutrones. Si tú concentras suficiente de esas emisiones de neutrones que espontáneamente ocurren de vez en cuando, las aumentas lo suficiente, eso va a producir una reacción en cadena. Uno de esos neutrones va a tocar otro átomo de uranio, que va a romper otro átomo de uranio, que va a romper otro de uranio y se va a extender progresivamente. Entonces, cuando pasa eso, se libera mucha energía y se vuelve lo que llamamos la masa crítica. Entonces, hay muchas formas de hacer una masa crítica, que es lo que se intenta conseguir una bomba atómica. En Hiroshima fue una especie de pistola. En Hiroshima, la bomba de Hiroshima era un anillo de uranio en un lado, en un extremo de la bomba, y una bola de uranio en el otro. Entonces, cuando la bomba estaba a punto de caer, se mandó la bola a que pasara por el anillo, y en el momento en que la bola y el anillo se juntaron, había tanta cantidad de plutonio junta que se volvió la masa crítica y explotó la bomba atómica. En Nagasaki y en Trinity, que fue la primera prueba, se hizo la otra forma, que es la compresión. Las bombas atómicas clásicas es un explosivo que rodea una bola de plutonio que es segura, ligeramente radiactiva, pero segura. Entonces, cuando explota, la comprimes mucho. Cuando comprimes algo, reduces el volumen, aumenta su densidad y también aumenta la cantidad de neutrones que están saliendo por todos lados. Y eso provoca que se vuelva crítica. ¿Qué pasó? Que en el laboratorio ese lo que querían hacer no era una bomba atómica, pero usan materiales que también reflejan neutrones. Creo que en este caso era el wolframio o era el berilio. Berilio creo que los absorbía, creo que era wolframio. Entonces estos pobres hacen un experimento y ellos decían que era como hacerle cosquillas al dragón cuando dormía. O sea, imagínate el término, ¿no? Hacerle cosquillas al dragón durmiente. Ellos cogieron el núcleo, lo dividieron en 2 semiesferas. Bueno, primero, espérate, hubo 2 experimentos. Hubo 2 muertes por este experimento. La primera muerte, en un año de diferencia, fue porque tenían la esfera de plutonio acoplada y estaban poniendo bloques de wolframio alrededor para que reflejaran neutrones. Querían simplemente comprobar a ver hasta qué punto puedes llegar sin que se volviera crítica, ¿sabes? ¿Hasta qué punto te puedes aproximar para entender bien cómo funcionaba eso? Y se cuenta que lo que pasó es que el primer chico, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Pauline no. Él hizo lo que no hay que hacer, que es ponerse a hacer experimentos por la noche. Estaba de madrugada, estaba él solo tenía a un miembro de seguridad a unos cuantos metros en su silla de oficina, y cuenta la historia que el tío estaba colocando los bloques de reflector de neutrones, se le coló uno de más, se cerró, y en ese instante en el que se cerró, las condiciones dentro de la bola era que había suficientes neutrones para sustentar una reacción nuclear en cadena. Y en el tiempo en el que el tío se dio cuenta que cayó el bloque, porque esto pasa en fracciones de segundo, cayó el bloque, se produjo la situación crítica, salió un fogonazo de rayo de color de luz azul,
Y el tío, en cuanto la vio, apartó el bloque, pero ya está, estás muerto. Has recibido una dosis de radiación y de neutrones que te va a matar. Te ha vuelto radiactivo. Bastante de los átomos de calcio que has recibido se han vuelto radioactivos. El potasio que fluye por tus neuronas y el sodio que fluye por tus neuronas son radioactivas también, pero es que aparte te has frío y estás muerto. Y lo sabes, porque eres físico. Estás muerto. O sea, es darte cuenta de que te quedan días de vida, de que es inevitable que vayas a morir. Y al principio estás bien y luego empiezas a tener los síntomas de intoxicación aguda por radiación. Esa fue la primera muerte. Un año después llegó la segunda. Hay un vídeo y todo en YouTube muy chulo de una antigua película. Y aquí sí que lo que hicieron fue poner 2 bolas, tenían el núcleo dentro de 2 bolas de berilio, de 2 semiesferas. Entonces estaban viendo técnicamente tenían que usar un aparatito que era como una especie de gato, como lo de los coches, pero más regulado. Era ajustándolo poquito a poco hasta que las 2 semiesferas se fueran tocando, pero no tocándose. Pero que se ve que el científico de allí, también por juventud y también por lo típico que te crees que puedes jugar a estas cosas, en vez de hacerlo con el aparato reglamentario, lo está usando con un destornillador. Y cuenta la leyenda que incluso Enrico Fermi, cuando vio eso, le dijo: si sigues haciendo eso, te vas a matar. En unos meses estás muerto si sigues haciendo eso. Pronóstico, spoiler, está muerto. O sea, lo hizo. El tío estaba ajustando la separación de las 2 hemisferas con un destornillador. Algo pasó en el laboratorio que se le deslizó, se juntaron las 2 hemisferas, se reflejaron suficientes neutrones para alimentar la reacción nuclear en cadena y emitió todo rayo de color de luz azul, y la persona que está más seria, que era él, frita también por radiación. Y era, o sea, te da tiempo. El tío separó las hemisferas y dijo: estoy muerto. No se muevan, vamos a calcularla. Eso es bonito también, en cierto modo, ¿no? Cómo piensa la mente humana. No se mueva nadie, dejen un objeto en el suelo para saber dónde están, que voy a calcular la dosis de radiación que acaba de recibir cada uno para ver quién está muerto o quién no. Y todo el mundo estaba a salvo, menos él, por estar cerca. Y ya luego, después de esos 2 accidentes, se cogió el núcleo y se detonó una bomba atómica, para que no matara a nadie más. Luego dice la leyenda, pero eso ya es leyenda negra, que el barco donde estaba yendo casi se hunde y tuvieron que evacuar a los marineros y hubo tiburones y alguno murió, para darle un poquito más de misticismo a la famosa bola del demonio. Pero yo creo que ya no. O sea, simplemente se detonó y ya está. Bastantes víctimas causó el núcleo del demonio. Es una historia que es una pasada. Da mucho miedo. Es que esos son los que se conocen como accidentes de criticidad. Es decir, que por un motivo A o B alcanzas la cantidad necesaria de material radiactivo fisionable para que se produzca una reacción nuclear en cadena. Y si estás cerca, te mueres. Estás muerto. Es como estar dentro de un reactor nuclear. Pues, Aitami, es que nos quedan tantos temas por hablar, de verdad. Otro palique más, por favor, otro. Porque es que es una cosa, es que si se me programa más temprano, yo me iba a las 2 horas con gusto, sinceramente. Vale, sin problema. O sea, es una cosa que estaría fantástico. O sea, te apuntamos por otro palique porque... Claro, cuando ustedes me dirán. Me da mucha rabia cortarte así, ¿sabes? Pero, bueno, cosas de programación. Nada, oyentes. A ver, que me ubico un momento. Vale. Oyentes, esperamos que hayan disfrutado de esta tertulia y ahora les dejamos cosita importante. Normalmente estas semanas estos meses, poniendo pequeñas entrevistas de 5 minutos que hicimos a investigadores en un congreso al que fuimos invitados, bla, 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 que lo voy a explicar ahora en el siguiente audio que voy a meter. Y estamos haciendo un cambio porque una editorial nos tuvo el detalle de mandarnos un libro para leernos. Y bueno, queríamos hacer una reseña, compartir con ustedes un poco la experiencia y la recomendación. Así que, de cierta forma, volvemos a las recomendaciones de antaño, las recomendaciones de primera temporada, pero en un nuevo formato llamado Palique de Libros. Así que esperamos que lo disfruten, este episodio 1. Y si alguna editorial nos quiere mandar más cosas en un futuro, nosotros encantadísimos. Con esto cerramos tertulia y pasamos a un nuevo episodio de Palique de Libros. Recuerda, eso siempre nos dio igual. Todos los propósitos cambian de forma al llegar. Si la respiración se hace más corta,
Recuerda, eso siempre nos dio igual. Todos los propósitos cambian de forma. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Palique Divulgativo. Recuperamos un poco las recomendaciones, pero de una forma algo distinto. Recordarán que, todas estas semanas hemos estado con los Paliques Geek, que son esas pequeñas entrevistas de 5 minutos aproximadamente, realizadas a distintos investigadores. Y habíamos dejado un poco de lado esas recomendaciones que estuvimos haciendo durante la primera temporada, pero que eran muy breves, es decir, nombrábamos el libro, hablábamos un poco de él y pasábamos a lo siguiente. En este caso, esta sección que hemos decidido llamar Palique de Libros, por seguir un poco la tónica general con Paliques Geek y Palique Divulgativo, pues se trata de libros que nos han mandado, que nos han regalado y que desde aquí agradecemos muchísimo a las editoriales que se han interesado por contactar con nosotros para mandarnos sus novedades, por decirlo de esa manera. Pues en este caso el libro que nos han mandado me lo he leído yo y por eso estoy haciendo este primer episodio de la sección de Palique Libros. Hoy venimos con un libro de matemáticas, por eso me lo he leído yo, porque al final soy el físico del grupo y quizás soy el que más domina de esta rama de conocimiento. Y el libro, basado exactamente, se titula Historia del Infinito. Está escrito por José Antonio Prado Bazas, que es profesor de la Universidad de Sevilla, concretamente del Departamento de Análisis y vicedecano de Divulgación. Además, ha sido editado por la editorial Pinolia. Y la verdad, desde aquí queremos agradecer tanto a José Antonio por haber escrito esta maravilla, porque ya lo verán con más detalle durante la reseña, pero de verdad que me ha gustado mucho, o sea, lo he disfrutado un montón. También agradecer a la agencia Comunicación y Más por entrar en contacto con nosotros a través de distintos medios y por activa y por pasiva mandarnos este libro, porque hubo follón en el envío y esto queda entre nosotros, pero de verdad agradecemos muchísimo el esfuerzo y que hayan soportado la lata que les hemos dado durante el tiempo que tardó en llegar a casa, y como no a la editorial Pinolia por haber permitido a José Antonio Prado Bazas escribir esta historia del infinito, este relato apasionante de uno de los conceptos más profundos y enigmáticos de las matemáticas, y que al final hayamos tenido el honor de leerlo. Pasamos un poco ahora al libro, a lo que es en sí este texto. El libro está dividido en 5 grandes capítulos, donde cada uno se dedica a un momento, a un intervalo, una época clave en la historia de las matemáticas, relacionado, como no, con el infinito, ¿vale? Es un repaso a lo largo de toda la historia, desde los antiguos griegos hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX, sobre cómo el concepto del infinito se ha ido modelizando en matemáticas, se ha ido asumiendo como algo real, algo con un fundamento teórico detrás, no algo filosófico, sino que se podía usar calcular. Y claro, ¿cómo empezó? Pues desde la concepción de Aristóteles, de que el infinito era una cosa, no tan formal, sino, existen infinitas cosas, por decirlo así, más cotidianas, vamos a decirlo, hasta tener un fundamento teórico importante con Cantor y la teoría de conjuntos. En el capítulo 1, titulado Una tragedia griega, pues hablamos de grandes filósofos, matemáticos, puntos suspensivos, porque tengamos en cuenta que en aquella época esta gente se dedicaba a todo lo que podía. Pues grandes filósofos como Aristóteles, ingenieros como Arquímedes, matemáticos como Euclides, y está centrado principalmente en la cuadratura de áreas, es decir, tenemos el área de cómo calcular, por ejemplo, el área debajo de una curva a través de polígonos, o sea, de rectángulos y cuadrados, ¿vale? De ahí cuadratura. Obviamente, si quieren saberlo con detalle, si quieren que se los cuente un experto en el tema, léanse el libro, aprovechen y disfruten. En el capítulo 2, la revolución de lo más pequeño, en este caso hablamos de infinitésimos, que es decir, son esas magnitudes matemáticas muy, muy, muy pequeñas, pero no nulas, y tenemos a grandes matemáticos como John Wallis, que es el que introduce el símbolo de infinito, ese 8 tumbado, que hoy conocemos todos, Fermat, Cavalieri, Barrow, etc. En el capítulo 3, como no, titulado Dos hombres y un mismo cálculo, vamos a tener el gran conflicto del cálculo diferencial integral de la historia, que es el conflicto entre el alemán Leibniz y el británico Newton.
¿vale? Estamos hablando de dos hombres que compitieron en su época sobre la autoría de esta rama de las matemáticas. Un conflicto que aquí José Antonio narra muy, muy bien. Ha sido muy disfrutable y me he enterado de cosas que esto en la asignatura de cálculo en la carrera de física no te explican, o sea que está muy guay. Y en el último capítulo, el capítulo 4, titulado Sin biyecciones no hay paraíso, hablamos de Cantor, que lo hemos nombrado antes, y la teoría de conjuntos, además de otros grandes matemáticos como Kronecker, Bolzano o Galileo. Bueno, Galileo es un poco de todo también, ¿vale? ¿Qué puedo decir a nivel personal de este libro? Después de este breve resumen, pues a nivel personal no me queda otra que recomendarlo. He de advertir de todos modos que se trata de una lectura densa, una lectura que a mi parecer, yo en este caso con la base matemática que tengo, que me ha dado la carrera de física, creo que lo he entendido muy bien. Y es verdad que desde el momento que tengo una cierta base se puede entender muy muy guay, pero sí que en algunos momentos quizás he pensado en el sentido de, si a lo mejor no me interesase de matemáticas, me hubiese costado un poco más. De todos modos, José Antonio, he de decirlo, escribe muy bien, muy claro, se hace muy disfrutable la redacción. Me ha gustado mucho, creo que eso es un punto muy importante a la hora de recomendar un libro. Y bueno, salvo esos instantes en los que se hace un poco más denso y se necesita una segunda lectura para su comprensión completa, el resto es un paseo muy agradable a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la historia del infinito, y de descubrir cosas que, si te gustan las matemáticas, si te gusta la historia de las matemáticas, pues vas a disfrutar un montón. Así que sin más dilación, para que esto no se haga exageradamente largo, agradecer de nuevo tanto al autor como a la editorial como a la agencia de comunicación que estuvo con nosotros, que nos hayan mandado este libro. Esperamos volver pronto con otro palique de libros y no nos queda otra, pues eso, que nos sigan en redes donde pondremos fotos del ejemplar y que se lo compren. Que se lo compren o lo adquieran en bibliotecas, porque de verdad si te gustan las matemáticas, si te gusta la historia, este es tu libro. Así que sin más dilación, me despido, Daniel Prieto, y continuamos con el programa puntual. Tu nombre está en mi pecho, yo soy como un cocodrilo, llorando en el hilo, te miro al espejo, tengo un libro abierto. Y esperamos que hayan disfrutado, esperamos que el libro les haya resultado interesante. Si quieren, pues lo adquieren, si no, también es válido. Al final, ya cada uno lee lo que le apetece. Como decíamos antes, al cerrar esta tertulia, Aitami, muchísimas gracias por pasarte. De nada. Un auténtico placer hablar contigo. Yo es que teniendo tantos temas en común, claro, yo siendo físico me estoy gozando este palique de una forma bestial, porque obviamente yo creo que compartimos muchos intereses, tanto en historia de la ciencia como en historia de la física y la química, que creo que es una cosa súper chula. Y, joder, o sea, es un placer hablar contigo, comunicas súper bien, me divierto un montón, se me hacen cortísimos estos programas. Y de verdad, muchísimas gracias por pasarte, por el cambio de día tan apurado, porque sabemos que es una liada y que gracias por aceptar. Y de verdad, esperamos que hayas disfrutado y, joder, una auténtica gozada. A vosotros por haberme invitado. Ahora está todo planificado para ver una tercera parte. No te preocupes. Sí, porque siempre es como... ¡Y! Se quedan cosas y es como... Venga, otra parte. Ahora he tocado el tema de los Gentrel, que sea lo siguiente. Un derrame químico en alguna parte y tengamos que hablar de ello. Otra explosión... Se quedó en el tintero. Porque ha habido un derrame químico en Gran Canaria estos días de sosa cáustica. O sea, eso se quedó en el tintero. Porque encima es un espacio natural protegido también. O sea, es No, y tiene un nombre. ¿Podemos decir el nombre de la empresa o no conviene? Agua con gas. El nombre lleva gas. Se llama igual que el pueblo. Sí, famosa agua con gas que ya no volverá a beber por estar contaminando mi islita. Pues ya está. Qué vergüenza. Yo que defendía el agua con gas. Yo también la defendía, mira que me gustaba y me gané muchos críticos con eso, pero es que vergonzoso. Mala gente. A ver, sigan bebiendo agua con gas, pero de otra marca. Es decir, que la bebo y de otra marca, o sea que... Yo también.
A gusto. Pues, Víctor, si quieres alguna breve intervención para ir cerrando este palique. O sea, yo tengo un problema. Yo soy una persona muy nerviosa. Yo necesito todo el rato estímulos, necesito hablar, necesito interaccionar. Y aún así, me lo he pasado tan bien, sin decir Pero ya prácticamente una sola palabra en este episodio, que yo me voy ahora a dormir a gustísimo, sabiendo que la tarea está hecha, la he hecho Itami, todo se ha dicho, es como, oye, me haces la tarea, el Word 1 lo completé, me lo puedes rellenar tú, pásame los apuntes, pero yo me voy planchadísimo ahora, súper a gusto, la verdad que me lo he pasado genial, ha sido un palique increíble, y por supuesto, está pendiente una tercera parte. Vamos a ir apuntando temas, pero yo creo que con uno, si hablamos lo suficiente, se nos da de sobra, ¿eh? Desde luego, desde luego. Totalmente. Adri, ¿algo que añadir? Nada, yo repetir lo que ya hemos dicho, darle las gracias a Itami, darle las gracias a la gente que nos está escuchando, ¿no? Al final, como siempre. Recordar lo del día 17 que nos tienen en el Muna y nada. Vayan a verlo, vayan a verlo. Espero la trilogía porque de verdad que es que he estado un poco como Víctor, ¿no? Sobre todo con esta última parte, porque es un tema por el que siempre he sentido mucha curiosidad, pero luego como que me olvido de indagar. Y no hemos hablado de bombas atómicas todavía, hemos hablado levemente, vamos a... Exacto. O sea, yo quiero otro programa. Yo no sé si en esta temporada lo que queda ya da tiempo, pero tenemos que cuadrarlo, si no por principio de la otra como muy tarde. Pero ya por necesidad personal simplemente. O bueno, Totalmente. pásense por el canal de Itami, que también hay vídeos súper guapos. Y cuando saque lo de la radioactividad, lo fichamos también por ahí. Sí, por favor, miren ese vídeo, porque va a ser el primer vídeo que hago con un patrocinador y me da vergüenza, porque es como... para estas cosas tienes que llegar a un mínimo de imágenes y, digo, de imágenes, de visualizaciones en un tiempo dado. Y, a ver, siempre está la duda de, ¿y si no? ¿Sabes? ¿Y si no? Y siendo tu primera colaboración, pues da cosita. Mírenselo, va a estar guapo. Tú tranquilo, vas a tener los 4 de palique. De visualizaciones que necesitas que yo mismo me veo el mismo vídeo las veces que haga falta. Lo miraremos y lo vamos a compartir como putos locos. A ver, he hablado de 150.000 en un mes, que para el número que estoy manejando ahora mismo es poco. Pero claro, siempre te puede salir el tiro por la culata, ¿sabes? No, de esto... Nosotros esto se va a compartir, pero por activa y por pasiva en todas las redes y vamos a darle mucha caña a eso. Va a ser un video bonito, ya lo aviso, porque tampoco quiero alargarme mucho, pero vamos a hacer una cámara de niebla para poder ver las partículas radioactivas, y no solo vamos a hacer la cámara de niebla habitual, sino es que vamos a aplicarle un campo eléctrico de 5.000 voltios para poder visualizar con más detalle las partículas radioactivas. O sea, vamos a hacer una cámara de niebla plus. Y estoy un poco nervioso, porque solo me queda comprar hielo seco, machacarlo un poquito y ponerme a ver partículas radioactivas. Y creo que va a ser guay, porque vamos a meter de todo. Tengo americio, tengo radio, tengo radón, porque si tengo radio tengo radón, tengo uranio, ojalá pueda decir que tengo plutonio, pero bueno, ¿no? Con las cosas que tengo se va a ver bastante partículas radiactivas, confío. Entonces va a ser bonito. Creo que a nivel hispanohablante nunca se ha hecho algo similar. Entonces, pues estaremos atentos, o sea, vamos, yo ahora tengo el hype por las nubes y no sé si Rafa ya para ir cerrando. No, yo tengo el hype por las nubes, pero de una manera, pero nubes no que entre, nubes normales, ¿vale? Nubes. No, la verdad que una pasada, o sea, Itami da gusto, pero a unos niveles estratosféricos oírte, la verdad. Y como los Central también. Y nada, la verdad que queda pendiente el tercer palique. Eso es unánime, vamos. Y vamos, me vas a tener ahí el día que salga lo del vídeo, vamos, día 1, pero totalmente. Así que nada, muchísimas gracias también por el cambio de día, lo que comentó Dani antes. Y un placer escucharte y también, obviamente, pues darle las gracias a los oyentes. Pues con esto nos quedamos, con estos mensajes, con un palique pendiente con Itami. Otra vez la historia se repite y es una historia que se repetiría 1000 veces si fuese por mí, o sea, una auténtica gozada. Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva sección, esperamos que las editoriales nos contacten para enviarnos más libros, que a mí leer me gusta mucho y leer gratis pues me gusta más. Y recordar que el miércoles 17 tenemos en el Muna un palique en directo con público, entrevistando a los conservadores del museo, así que no se lo pierdan, dejamos eso como mensaje final. Esperamos que tengan una semana fantástica, una semana maravillosa, tan maravillosa por lo menos como ha sido este palique,
Y nada, nos vemos el próximo lunes, ya no sé en qué día vivo, a eso de las 6 de la tarde. Un saludo y adiós. Try to save me, come on.